Estados Unidos ante la OEA, don Frank Mora. Le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Gracias. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Nos piden nuestros oyentes y nosotros trabajamos todos los días en tratar de establecer para dónde van las relaciones de Colombia y Estados Unidos. Usted que conoce tan bien todo esto, ¿cómo lo analiza? Yo creo que Washington en este momento está esperando que pasen los próximos 8 o 10 meses. La situación con el presidente, el gobierno con el gobierno del presidente Petro no va bien, me imagino que va quizás hasta peor. Pero yo creo que la postura de Washington es y debe ser, en mi opinión, no insistir en una confrontación, sino simplemente esperar los próximos 8 o 10 meses que pase el gobierno. Colombia va a estar en medio de una campaña política bastante complicada, intensa, diría yo, ¿no? Y esto, Washington es probable que no trate de entrar mucho en la campaña y que pase el tiempo. Claro, en los últimos 8 o 10 meses pueden pasar muchas cosas impredecibles que pueden hacer la situación peor, pero creo que paciencia aquí es probablemente la mejor postura. Don William Calderón. Sí, quisiera saber, señor Mora, con los buenos días, si eventualmente Estados Unidos podría aumentar aranceles a Colombia si el presidente Petro mantiene ese discurso, el discurso confrontacional contra el presidente Donald Trump. ¿Corremos ese riesgo? Sí, yo diría que con el presidente Trump uno nunca sabe, ¿no? Un día ve una noticia, ve una información y puede reaccionar con nuevos aranceles. Pero yo diría que también el secretario de Estado Marco Rubio, que conoce muy bien a Colombia y que siempre ha tenido sus problemas con el presidente Petro, sería una persona que pudiera influir mucho sobre el presidente Trump. Y esa herramienta es una herramienta que él utiliza, los aranceles, para cualquier propósito, ¿no? No es solamente para el comercio, como lo sabemos en el caso de Brasil. Y no dudes de que es posible que si esta confrontación sigue, y yo mantengo que el presidente Petro probablemente va a seguir con esta confrontación, que aranceles y otras opciones podrían estar sobre la mesa en términos de diplomacia, presiones económicas, etcétera. En ese mismo sentido, quisiera preguntarle si también existiría el eventual riesgo de que la mira de Estados Unidos en esas operaciones contra el narcotráfico que viene adelantando con buques, con destructores, submarinos y drones y aviones en frente de Venezuela, pueda virar hacia Colombia para atacar organizaciones del narcotráfico en Colombia. ¿Ese riesgo también está latente? Yo creo que no realmente. Yo creo que ellos están muy enfocados en el tema de Venezuela y el presidente no quiere tener varios conflictos armados de cualquier tipo a la misma vez. Su electorado no quiere ese tipo de enfrentamientos a niveles globales. Y yo creo que se va a mantener enfocado, yo diría, en el caso de Venezuela. En el caso de Colombia, yo creo que va a ser más de presiones diplomáticas, presiones económicas, discurso de confrontación, pero ese tipo de conflicto o enfrentamiento yo dudo mucho. Señor Mora, en las últimas semanas lo que ha pasado con Venezuela pues ha sido impresionante. Primero subieron la recompensa por Nicolás Maduro de 50 a 100 millones de dólares. Declararon al cartel de los soles como una organización narcoterrorista. El presidente Trump la semana pasada le dijo al Congreso que estaba en abierto conflicto con las organizaciones narcoterroristas y pues todo el despliegue naval que hemos visto en el Caribe. ¿Trump va a atacar a Maduro? Mira, yo no sé porque los objetivos de Washington no está todo claro. Yo no veo una invasión inminente en Venezuela, es que simplemente no existe la capacidad militar ahora en el Caribe, especialmente con 5.000 soldados, infantes de marina, que no es suficiente para invadir a ningún país en este momento. Yo lo que sí creo que es probable, y es difícil saber, que una operación quirúrgica contra quizás pistas clandestinas en Venezuela, quizás una infraestructura militar en Venezuela, para simplemente decir políticamente que están atacando a los narcotraficantes en Venezuela.
pero ya para sacar a Maduro y compañía, no solamente Maduro, sino toda una estructura de poder en esa dictadura, tomaría mucho esfuerzo, mucha capacidad militar y mantener esa capacidad militar. Y no creo que sea eso posible, pero sí definitivamente la posibilidad de ver un F-35, que es el mejor avión de combate que tenemos, un drones Reapers que existe en este momento en Puerto Rico, sí es posible ese tipo de conflicto, pero todavía no está claro cuál es el objetivo de Washington, porque veo señales mixtas y es difícil saber qué capacidad van a utilizar para qué propósito o objetivo. Permítame que insista en este asunto, señor Mora. En su opinión, ¿qué sentido tiene el despliegue naval en el Caribe con aviones, destructores, submarinos nucleares, cuando está comprobado, por lo menos eso dicen en Estados Unidos, que solamente el 5% de la droga que entra en Estados Unidos llega por el Caribe? Sí, es cierto, y lo ha dicho la DEA mismo, que la gran mayoría de las drogas que vienen al país no vienen por Venezuela, vienen por otras rutas. Yo creo que hay un elemento político aquí. Yo creo que esto todo es una operación psicológica realmente. Para esta demostración de fuerza, ellos esperan, es la esperanza que tienen, y una esperanza no es una estrategia, pero la esperanza es que eso va a crear tensiones, fisuras, fracturas, va a provocar a las Fuerzas Armadas de Venezuela a colapsar el régimen, a quitar a Maduro del poder. Eso es una esperanza que no está basada mucho en evidencia o prueba. Yo creo que el segundo es si es una operación militar quirúrgica, de bombeo quirúrgico, que quizás eso provocaría a las Fuerzas Armadas a sacar a Maduro del poder. Pero esto es una estrategia basada en la esperanza y no ninguna prueba. Yo creo que no hay evidencia de que existan esas fisuras, porque esto es una coalición de criminales que existen ahora mente que mantienen a Maduro en el poder, y no veo la posibilidad de que ellos vayan a crear esas condiciones, a no ser que haya una invasión realmente de Venezuela, y creo, como dije anteriormente, eso no lo veo porque no existe la capacidad todavía en el Caribe para ese tipo de operación. Señor Mora, usted habla de que pues no considera que se pueda dar una invasión por parte de Estados Unidos en Venezuela, pero de acuerdo a su experiencia en la Casa Blanca, en el manejo de las relaciones con América Latina, ¿usted cree que está cerca la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela? No lo veo. O sea, el régimen ahora está bunkerizándose hasta más, está fortaleciendo, creo que la cohesión. Por ahora, eso puede cambiar en caso de cómo responde Estados Unidos. Pero otros hablan de que, bueno, quizás no una invasión, pero quizás bombardear y matar, neutralizar a Maduro. Bueno, tendría que ser Maduro y compañía, ¿no? Entonces eso requiere de una operación militar bastante sofisticada, que no creo que realmente, le digo, hay la voluntad en Estados Unidos para ese tipo de operación. Yo creo que la administración Trump se trata mucho del espectáculo, del show político, de mostrar fuerza. Y yo creo que lo que yo veo es que probablemente, como dije, va a haber una operación quirúrgica quizás contra instalaciones militares, anunciar victoria contra la estructura del narcotráfico en Venezuela e irse para su casa. Es lo más probable que yo veo, porque ellos tienen que demostrar que están haciendo algo para combatir el narcotráfico, aunque sea muy de menos escala, pero para ellos demostrar que su política está teniendo resultados importantes. Pues le agradecemos mucho a Frank Mora sus respuestas, que nos aclaran bastante tantas preguntas que hay frente a este asunto tan complejo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la FM. Gracias a ustedes. 8:16. En Celsia, aprovechamos la fuerza del sol, el agua y el viento y la transformamos en energía renovable para iluminar las empresas y hogares del país. Celsia, la energía que quieres. En Celsia, ponemos on la transición. Aprovechamos la fuerza del sol, el agua y el viento con nuestras plantas solares